Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a estar iniciando, ya estamos también en la transmisión. Y para iniciar este culto dominical, hermanos, les invito a que se pongan de pie y busquen conmigo el Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34, 1 a 10, y vamos a estar leyendo esta porción de la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a estar leyendo Salmo 34, 1 al 10. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Señor, te damos gracias por tu maravillosa presencia entre nosotros. Venimos, como dice este salmo, Señor, a bendecirte en todo tiempo y a cantarte a ti nuestras alabanzas. Señor, te pido que nuestra alabanza sea grata a ti. Te pido que dirijas el tiempo de la alabanza a ti, Señor. Te pido que dirijas el tiempo de la oración que levantamos a ti. Te pido que dirijas el tiempo de la predicación. Y que hoy podamos salir, Señor, conociendo aún más sobre ti, sobre tu amor, sobre tu misericordia, sobre tu gracia, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti y pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno. Es que pensé que... Hermanos, buenos días. Vamos a comenzar este tiempo tan especial a nuestro Dios en alabanza. Y quiero compartir con ustedes estos versículos de Deuteronomio capítulo 20, en la versión Dios habla hoy. Es una promesa que el Señor nos da a nosotros cada día para que te aferres a ella y que podamos iniciar esta semana con ánimo. Dice así: si al salir ustedes a combatir a sus enemigos, ven que ellos cuentan con caballería y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el de ustedes, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios, que los sacó de Egipto. Y cuando llegue la hora de la batalla, el sacerdote se dirigirá al ejército y dirá: escuchen, israelitas, hoy van a luchar contra sus enemigos. No se desanimen ni tengan miedo, no tiemblen ni se asusten, porque el Señor su Dios está con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Bendito sea el Señor.
su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Cantaremos ante su presencia. Hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Cantaremos ante su presencia. Hay arma que nos pueda derrotar. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. Dice el Salmo 59, versos 16 y 17, dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amigo, mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Vamos a cantarle a nuestro Dios porque Él lo es todo. Entonces vamos a cantarle con ese sentir que Él es todo para nosotros. Despierto y ahí estás tú, no te veo pero siempre siento tu amor, solo vengo a decirte, mi Jesús, todo eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz.
siento tu amor, solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Cada día despierto, ya estás tú, no te veo, pero siempre siento tu amor, solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Bien, pues vamos a continuar. Dice en el Salmo 18, número 6, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Y cuál es ese clamor? Anhelo más de ti, Señor. Amén. Vamos a exaltarle. Anhelo de ti, más y más, anhelo de ti, más y más. Acercarme a tu presencia, encuentro sanidad y perdón, y tu mirada me levanta, solo anhelo estar cerca de ti, junto a ti, más de ti, junto a ti, más de ti, anhelo más de ti, Señor, anhelo más de ti, Señor, anhelo más de ti, Señor, porque de ti anhelo, Señor. Dígale que no anhela, Él se acercará. A tu presencia encuentro sanidad y perdón. Tu mirada me levanta, y solo anhelo estar cerca de ti, junto a ti,
Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Toque de ti. Anhelo, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Toque de ti. Anhelo, Señor. Anhelo de ti, anhelo de ti, más y más. Anhelo de ti, anhelo de ti, más y más. Que el Señor bendiga a los que no había saludado previamente. Bienvenido a la casa del Señor. Y ahora vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a llevar peticiones delante de Él. Vamos a interceder por nuestros hermanos, por las diferentes necesidades que hay en el pueblo de Dios. Entonces, vamos a orar. Puedes quedarte de pie, puedes sentarse, puede arrodillarse, ir delante de Dios en oración. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas y dificultades, una semana más nos permites estar aquí con nuestro corazón dispuesto a adorarte, Señor, a venir delante de ti. Y, Señor, queremos darte las gracias por tantas bendiciones que derramas sobre nosotros. Y también pedirte por las diferentes necesidades de tu pueblo. José González da gracias a Dios por todas las bendiciones que tú le has dado, por todas las bendiciones recibidas. También nuestra hermana Hilda Vázquez da gracias a Dios por un año más de vida que tú le permites a sus nietas Valeria, Fernanda y Frida. Señor, bendice las vidas de estas hermosas niñas. Padre, que tú les sigas guiando, bendice a toda su familia y muy especialmente queremos pedir por su abuelita, por nuestra hermana Hilda, Señor, nuestra querida hermana Hilda. Señor, queremos pedir que tú intervengas en su vida para restaurar su salud. Ella sufrió una caída, un golpe fuerte en su cabeza y ahora está siendo atendida, está esperando exámenes, estudios, Señor, que deben hacerle. Y, Señor, te ruego para que todo salga bien. Señor, te ruego para que tú restaures la salud de nuestra hermana Hilda, Señor. Ella está en tus manos, ella es una hija tuya que te teme. Y, Señor, ella sabe que eres fiel. Señor, bendícele, guárdala a toda la familia. Pedimos que dé fortaleza a toda la familia en estos tiempos de dificultad, de enfermedad que están viviendo. También nuestro hermano Eliseo da gracias a Dios por un año más que le permites a su hija Itantewi, y también ora por Citlali, que está pasando por un momento de depresión. Ayúdala para que pueda salir adelante, Señor. Nuestra hermana Gaby Ramírez pide oración por su salud, por los estudios médicos que le harán y que Dios le ayude a comprender los propósitos que tiene para su vida. Nuestra hermana Alicia pide por todas las familias y especialmente por su hija Teresa. Tú conoces esa necesidad, te rogamos que tú le ayudes. También nuestro hermano Armando Martínez
Da gracias a Dios por un año más que tú le permites tener a su hija Gaby. Y también da muchas gracias por las bendiciones y por la salud que tú les permites. También te pide por la salud de su hijo Armando. Así, Señor, estas son todas las peticiones que tenemos en esta mañana, que queremos llevar delante de ti, rogando, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y te damos las gracias, Señor, porque siempre que estemos en el centro de tu voluntad, estaremos siendo bendecidos por ti. En cualquier situación que estemos pasando, ya sea de enfermedad, ya sea de prueba, ya sea de dificultad económica, cualquiera que sea, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Padre, gracias por este tiempo y así ponemos todas estas peticiones delante de ti, no dejando de rogar también por todos los enfermos. Vivimos tiempos difíciles en el mundo, en nuestro país, con tanta enfermedad, desaliento, aflicción. Señor, sé con cada uno, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y por estar un domingo más aquí para recibir tu palabra. Pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibirla con gozo y también para ponerla por obra, Señor. Así lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra. Se cuenta una historia, fue una historia, no sabemos si fue una historia verídica o no, pero es la historia de un soldado que pide a su superior regresar al campo de batalla para buscar a su amigo. Su teniente superior le dice: ¿estás loco? ¿Por qué lo vas a ir a buscar? Posiblemente ya hasta se murió. Entonces, ¿qué vas a hacer allá? Permiso denegado, le dijo. Sin pensarlo, este hombre salió y fue en busca de esta persona que había quedado en el campo de batalla. Una hora después regresó y venía mal herido y traía en sus hombros el cadáver de su amigo. Entonces el teniente le dijo: ¿ya ves? Te dije que no fueras por él. Ahora, en vez de un muerto, tenemos 2 muertos, 2 bajas. ¿Realmente valió la pena ir por él? Y entonces este soldado le contesta: claro que sí, claro que sí. Porque cuando llegué donde él estaba, aún estaba vivo. Y me dijo: sabía que vendrías por mí. Sabía que vendrías por mí. Cuando pienso en esta ilustración, la comparo con el matrimonio. El matrimonio está bajo ataque. No es un ataque cualquiera, es un ataque despiadado. Es un ataque de parte del enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, que creó la institución del matrimonio. Y es deber de cada esposo, de cada esposa, respetar la voluntad de Dios para el matrimonio. Quisiera concluir hoy, hermanos, esta serie que hemos llevado en cuanto a la familia en estas últimas semanas. Quisiera concluir con un pasaje que también se encuentra en Mateo capítulo 19, pero ahora de los versos 7 al 10. Mateo capítulo 19, versos 7 al 10. Mientras buscan este pasaje, voy a dar un poco de contexto de lo que está sucediendo ahí. Este pasaje habla de la conversación entre Jesús y los fariseos, aquellos que estaban en contra de su ministerio, aquellos
que se oponían a Jesús. Este pasaje está hablando de eso. Por supuesto, las preguntas de los fariseos no son preguntas para conocer algo, no es como un discípulo que le pregunta al Señor sobre cualquier duda que tenga. No. La intención de los fariseos al hacer preguntas a Jesús es atraparle, es tenderle una trampa al Señor. Pareciera que no saben con quién están hablando. Lastimosamente también hoy día te comete ese error. Están hablando con aquel que puede examinar los corazones, las intenciones del corazón. Y Jesús sabía que le estaban poniendo una trampa. Hay dos preguntas que le hacen. Una es una pregunta relacionada a repudiar a sus mujeres. A repudiar a sus mujeres. La primera pregunta tiene que ver con si era lícito repudiar a sus mujeres por cualquier causa. Eso lo vimos ya en las sesiones pasadas. La segunda, Jesús contesta esta pregunta diciendo, no tengo nada nuevo que decir. No tengo nada nuevo que decir en cuanto a la familia. Lo único que tengo que decir es lo que Dios ya dijo. Y entonces Jesús cita los pasajes de Génesis relacionados al matrimonio. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, y Génesis capítulo 2, versículo 24. Y Jesús refiere este pasaje diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y él mismo reitera esta enseñanza en el pasaje diciendo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jesús dice, no tengo nada nuevo que decir. Voy a referir lo que Dios ya dijo en cuanto al matrimonio. Entonces, como no pudieron atraparle en la primera trampa, entonces van con la segunda trampa, la segunda pregunta. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy, y de esta conversación lo que podemos sacar es una idea central. La idea central es la siguiente. Los esposos, y incluyo a los dos, deben respetar la voluntad de Dios para el matrimonio. Deben amarse el uno al otro y deben mantenerse fiel el uno por el otro. Esa es la idea central del pasaje, y ahí vamos a estar. Es lo que Jesús viene a decir en los versículos 7 al 10. Vamos a leerlo. Mateo, capítulo 19, Evangelio según San Mateo, 19, versos 7 al 10. La segunda pregunta, la segunda trampa. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En primer lugar, encontramos que los matrimonios, los esposos, y ahora voy a hablar a los esposos cristianos. Nuestro deseo
como iglesia es que no haya matrimonios mixtos, es decir, que de un creyente y un incrédulo. Nos gustaría que todos fueran creyentes, ¿verdad? Lastimosamente no sucede de esa manera. Pero voy a hablar a los matrimonios cristianos. Y en primer lugar, lo que nos refleja este pasaje es que los esposos, la esposa y el esposo, deben respetar la voluntad de Dios para el matrimonio. Es terrible lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, porque hoy día se han elaborado muchos chistes en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio. Yo creo que es lo que más prolifera. Como si pudiéramos burlarnos de algo tan serio sin sufrir las consecuencias. Y no me extraña por qué. No me extraña por qué haya ese énfasis en dar un valor menor o tratar a la ligera el matrimonio. Porque el padre de mentira siempre lo ha querido hacer. Desde el principio. Él fue el que dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Su estrategia sigue siendo la misma. Livianar lo que Dios ha dicho. No darle el peso necesario a la palabra de Dios. En este pasaje que leímos, vemos esa realidad. Hasta se ha dicho, no sé si en broma o en serio, que la primera labor del consejero prematrimonial es desencantar a los novios. Parece que fuera lo contrario, ¿no? Como que el consejero prematrimonial busca que los matrimonios, que las personas se casen, formen familias. Pero es desencantar a los novios diciéndole la realidad del matrimonio, la seriedad del matrimonio. El matrimonio es una institución divinamente constituida. Esto no quiere decir que sea algo místico, como mágico, de ninguna manera. Lo que quiere decir, hermanos, como me dijo una vez un hombre muy sabio, un pastor, de hecho lo dijo el día de mi boda: comprométase con Dios y Dios se compromete con usted. Cumpla con Dios. Los matrimonios que se mantienen unidos, entonces recibirán la bendición de Dios de ser uno solo. Las personas que se casan frente al altar no salen del altar siendo uno. Se requiere tiempo y creo que eso es el plan de Dios para el matrimonio. La intimidad a veces se relaciona directamente con la sexualidad, pero la intimidad no solo es sexualidad, tiene que ver, pero la intimidad va más allá. La intimidad es compañerismo, la intimidad es pasar tiempo juntos, la intimidad es conocerse el uno al otro. Por eso, cuando vemos parejas ya de años de matrimonio, yo conocí una pareja de más de 50 años de matrimonio, y qué interesante que ya los dos escribían igual. Pero esto tiene que ver con la unidad que Dios bendice. Parejas que ya llegan a parecerse físicamente, qué interesante. La forma de sonreír es muy parecida. Es algo de Dios, hermanos. Porque si Dios ha creado la institución del matrimonio, entonces Dios tiene razón en decir que serán una sola carne.
La unidad que Dios está manifestando aquí es una unión física, una unión espiritual, una unión emocional, una unión que no puede ser explicada por nadie. Yo he leído a lo largo de los estudios sobre familia, he leído muchos libros que hablan sobre esta unión. Y interesantemente una vez encontré uno que decía, nadie lo puede explicar. Nadie puede explicar qué es esto. Pero es la bendición de Dios en los matrimonios que permanecen unidos. Dios va a bendecir esa unión. Lastimosamente nuestro mundo piensa de una forma contraria a lo que Dios ha planeado. No le dan el peso de lo que esto significa. Pero todo matrimonio cristiano debe darle la importancia de lo que Dios dice en cuanto al matrimonio. Es un pacto hecho delante de Dios. Y los pactos hechos delante de Dios no podemos romperlos. Y esta es la realidad, es el deseo de Dios que así suceda. Hace algún tiempo estaba leyendo un libro, se llama Evita la tentación en tu matrimonio. Un libro que recomiendo mucho para aquellos que están pasando por la difícil situación del divorcio. Este libro es un testimonio, es un libro pequeño, pero este libro es un testimonio de una mujer cristiana que se involucró en una relación extramarital cristiana. Y ustedes me dirán, oh hermano, ¿cómo puede ser eso? ¡Qué raro! No se esperaría de los cristianos que eso pasara, ¿verdad? Pasa. Y ella cuenta su testimonio. Por la gracia de Dios, Dios restauró este matrimonio. Su esposo la perdonó y Dios restauró completamente el matrimonio. Gracias a Dios que así sucedió. Pero me llama la atención, hermanos, una frase que leí en este libro sobre lo que estamos diciendo de darle la importancia al plan de Dios para el matrimonio. Cuando esta mujer estaba pensando en divorciarse de su esposo, llamó a su casa, a la casa de sus padres. No quería hablar con su papá, porque su papá había sido pastor, ya pastor jubilado. No quería hablar con su papá, quería hablar con su mamá. Y habla a la casa de sus padres, y ese día contestó su papá. Y su papá le pregunta, hija, ¿cómo estás? Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y pues le refirió lo que él ya le había enseñado en cuanto al matrimonio, lo que venimos nosotros diciendo aquí, el plan, el deseo de Dios para las parejas, para el matrimonio. Y entonces ella le dice algo a su papá, le dice, papá, ¿pero no quieres que yo sea feliz? ¿No quieres que yo sea feliz, papá? Y su papá le dice las siguientes palabras. Cuando nosotros te criamos, no nos propusimos que fueras feliz, nos propusimos que hicieras lo correcto, Dios restauró el matrimonio, pero nosotros debemos dar importancia a lo que Dios dice en cuanto al matrimonio y la familia. Porque nuestro enemigo, hermanos, como dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted se descuida en su matrimonio,
Él lo va a hacer. No nos extraña lo que está pasando. Es su obra, es lo que quiere hacer. Son los ataques contra la familia. Y como dije al principio, es un ataque despiadado. O sea, no es un ataque con contemplación. En segundo lugar, los matrimonios cristianos, el esposo y la esposa, deben amarse el uno al otro. Notamos en este pasaje algo muy interesante, hermanos. Los fariseos que quieren tender la trampa al Señor haciéndole preguntas, tomaban a la ligera el plan de Dios para el matrimonio. Y eran muy crueles. Eran extremadamente desleales y crueles con sus mujeres. Lo notamos en la forma en la cual ellos preguntan a Jesús. La segunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a sus mujeres? Le preguntan a Jesús. Jesús corrige su pensamiento y le dice, no, Moisés no mandó dar carta de divorcio y repudiar a sus mujeres. Moisés permitió. Es muy diferente mandar que permitir. Fue una concesión. Fue algo que se toleró en aquel entonces. Está hablando este pasaje, usted lo puede anotar por favor, Deuteronomio capítulo 24, versos 1 al 5. Es el episodio que ellos están relatando. Y en esta ocasión, ellos preguntan por qué. Jesús corrige su pensamiento y les dice, Moisés no mandó, Moisés permitió, concedió el divorcio por causa de la dureza de vuestro corazón. ¿Qué era esto de la carta de divorcio? Y aquí es donde viene la parte de la crueldad, de la deslealtad contra la mujer. La carta de divorcio, si ustedes notan aquí hay dos términos. Uno es repudiar y el otro es divorcio. Hay dos términos aquí. Algunos han visto estos términos como intercambiables, como si fueran sinónimos, repudiar o divorciar. Pero no es así. Un hombre en los tiempos del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 24, podía repudiar a su mujer, es decir, despedir a su mujer, correr a su mujer, sin necesidad de divorciarse de ella. Era una práctica realmente cruel. Era una práctica ventajosa, permitida en la sociedad de aquel entonces. Porque aquella mujer que era repudiada no se podía volver a casar. Porque si se volvía a casar, estando casada con su marido, entonces la pena, según la Biblia, en Deuteronomio capítulo 22, era la muerte por lapidación. Debía ser apedreada. Entonces, una mujer que se hallaba en esa situación, siendo repudiada, sin que se le entregara una carta de divorcio, que ahorita voy a explicar qué era eso, estaba en una condición estaba muy vulnerable, porque su marido podía aprovecharse de ella, podía tratarla como una esclava. Entonces Jesús introduce aquí, no lo introduce, lo recuerda, porque ya ellos lo sabían, que deben dar carta de divorcio. ¿Qué era esto? La carta de divorcio era un documento muy formal. Por eso, hermanos, cuando leemos en la Biblia la intención de Dios para el matrimonio,
es que el matrimonio sea un pacto serio, muy serio. Como la Biblia misma refiere, Dios aborrece el divorcio, ama al divorciado, por supuesto, pero aborrece el divorcio. Y la carta que era expedida, la carta de divorcio, era un documento formal en el cual el marido detallaba específicamente que estaba divorciándose de su esposa. Debía entregar esta carta en las manos de la esposa y ante 2 testigos. Y uno de esos testigos debía hacerse cargo de esa mujer. Porque una mujer en aquella circunstancia y en aquel entonces, separada de un hombre, estaba destinada solamente a morir, desamparada. Entonces, al darle carta de divorcio, esta mujer podía volverse a casar. Tenía la oportunidad de que alguien más la recibiera, la cuidara y esta mujer no tuviera que morir. Dios es sabio, hermanos. Cuando yo veo estas cosas en la Biblia, digo, Dios es tan maravilloso y sabio. Dios ama, Dios protege, Dios procura la vida de todos. Y esto era lo que se daba en aquel entonces. Entonces, realmente era una práctica muy cruel lo que ellos estaban haciendo. Al no darle carta de divorcio a sus mujeres para que se pudieran volver a casar y pudieran sobrevivir. Y más aún, querían justificar su práctica a través de una mala interpretación de la palabra de Dios, como mucha de la gente hace hoy día. Interpretan los pasajes que según les conviene, pero detrás hay mucho más. Hay un corazón endurecido. ¿Qué ha hecho nuestra sociedad para avivar esta parte en cuanto a si debemos amarnos el uno al otro? La verdad es que en nuestra sociedad parece que los hombres y las mujeres y los matrimonios están compitiendo el uno con el otro. ¿Quién es mejor? ¿Quién gana más? ¿Quién tiene carrera? ¿Quién no la tiene? Es un constante competir. Pero ¿saben qué, hermanos? Sería excelente, sería bueno si la competencia fuera en quién ama más. Eso sería excelente. ¿Quién ama más? No, yo amo más. No, yo amo más. Yo creo que sería la bendición de Dios y todos saldrían beneficiados. La pareja, la familia, los hijos, al procurarse el uno al otro y amarse. Pero lastimosamente, hermanos, la sociedad actual está causando una influencia muy fuerte en los matrimonios. Por un lado, esta tendencia feminista, que no es el mismo feminismo de antes, que busca quitar toda feminidad, y levanta una barrera contra el hombre. Si pudieran asesinar a todos los hombres, pues estaría bien en el pensamiento de esta corriente. Y por otro lado, el machismo, que tanto afecta y que lastimosamente es un mal muy enfatizado en el continente latinoamericano. El pensamiento de que un hombre es más hombre si tiene más mujeres. Terrible pensamiento, es un pensamiento realmente de parte del enemigo, de parte de Satanás, el engañador. Porque lastimosamente ese pensamiento y esa actitud está causando cosas muy trágicas. Hijos ilegítimos, mujeres desamparadas que tienen que hacerse cargo de esos hijos. Crueldad, brutalidad contra la mujer,
Y entonces, cuando vemos lo que Jesús está diciendo aquí, tenemos que concluir qué debemos hacer nosotros como matrimonio. Debemos amarnos. Debemos examinar nuestro corazón. Si en realidad en nosotros hay dureza de corazón, específicamente en este pasaje contra las esposas. Qué interesante, hermanos, que estuviéramos más tiempo, pudiéramos ver lo que la Biblia enseña, cómo el esposo debe amar a la esposa. No enseña a la esposa a amar al esposo, enseña lo contrario, porque las mujeres aman por naturaleza. Al hombre hay que recordárselo, hay que decírselo, porque hay algo en el corazón que quiere maltratar, que quiere dañar. Esto era lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Cuando Jesús habló sobre este tema tan importante. Y tenemos que preguntarnos, hermanos, hermanas, ¿existe todavía este corazón duro en nuestros días? ¿O fueron solamente esta gente de que habló con Jesús y los que estaban ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Tiempos de la Biblia. ¿Será que ya no hay dureza del corazón del esposo contra la esposa? No. ¿Saben qué, hermano? La dureza del corazón es lo que causa que un hombre corra a su mujer de su casa a altas horas de la noche, con frío, con lluvia, con sus hijos, y al rato anda metiendo a otra mujer ahí. Lo hemos visto una y otra vez. Crueldad, maldad, dureza de corazón. En una ocasión yo estaba en el kinder de mi hijo y estábamos en una fila, no sé para qué era, pero estábamos ahí. Y entonces escuché hay un hombre adelante mío y lo escuché referirse a su esposa. Hermanos, solo de recordar lo que él estaba diciendo a su esposa, me da pena ajena. Era un lenguaje vulgar, un lenguaje totalmente humillante, terrible. Pero así se expresan las personas de sus esposas. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por el pecado, por la maldad que hay en nuestro mundo. Jesús lo sabía y a Jesús no le pudieron atrapar, porque Él conoce lo que realmente piensa el corazón. No puede ser engañado. Finalmente, los esposos las esposas, los esposos deben mantenerse fieles el uno por el otro. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La fidelidad en el matrimonio es algo que debemos guardar. Porque según Jesús, la única causa de divorcio es el adulterio. ¿Sí? ¿Dio Jesús permiso para el divorcio? Sí. ¿Sí? Cuando uno de los cónyuges no se le ve arrepentimiento, en lugar de arrepentimiento se le ve cinismo, y hay esa maldad que está mencionando Jesús aquí, entonces Él dijo, es permitido. Pero siempre debemos tomar en cuenta, hermanos, que cuando hablamos del tema de divorcio, es un tema difícil de tratar. Influyen no solamente factores religiosos o teológicos, sino factores psicológicos y otras cosas que también influyen en este punto.
factores legales también. Entonces no es un tema tan fácil de platicar, tiene muchas aristas. Pero Jesús dejó una pauta muy interesante aquí. En cuanto al permiso, esto se le ha llamado la cláusula de excepción. O sea, Dios no desea, Dios está en contra del divorcio, Él aborrece el divorcio. Pero la cláusula de excepción que Jesús enseñó es por causa de fornicación. Es un término muy amplio que Jesús usó aquí. Es un término que no solamente incluye el adulterio, lo incluye, pero el término que Jesús usó aquí en griego es porneia. El término también de donde se deriva la palabra pornografía. Es un término que aglutina una serie de pecados sexuales, incluyendo el adulterio. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué Jesús dijo esto? Porque el adulterio aparta a la pareja del propósito que Dios tiene para el matrimonio, de unidad, de fidelidad. Y también porque el adulterio es una mala imagen de lo que Dios desea que sea la relación de Cristo y la iglesia. Por eso afecta tan gravemente los matrimonios. Y nosotros, como matrimonios cristianos, debemos guardar la fidelidad el uno por el otro. Esto es lo que Jesús enseña en este pasaje. Es una enseñanza adecuada para nuestros días y es una enseñanza realmente buena. Porque como vimos anteriormente, cuando hablamos sobre la familia sigue siendo la base de la sociedad, sigue siéndolo, siempre y cuando cumpla con lo que Dios dice. Si no, no lo es. Lo que veíamos anteriormente. Bien. Quiero terminar, hermanos, dando 4 recursos para el tema que estamos tratando, para resistir los embates contra el matrimonio. Como dije al principio, es una guerra tremenda, es una guerra realmente que no da tregua. Entonces, de hecho, hermanos, hay una estadística que dice que de cada 3 matrimonios cristianos, 1 terminará en divorcio. De cada 3, 1. Es una estadística real. Y esa estadística puede ser que comience a crecer en los próximos años. Porque mientras haya maldad en este mundo, va a seguir afectando. Entonces, ¿qué debemos hacer los matrimonios cristianos? Primeramente, esto que he dicho, sumamente importante. Respetar lo que Dios ha dicho en cuanto al matrimonio, respetarlo. Si otros no lo respetan, nosotros sí. Es serio, es real. Es de bendición si nosotros cumplimos. Debemos amarnos el uno al otro y debemos mantenernos fieles el uno por el otro. Pero quiero dar 4 recursos que nosotros como cristianos podemos tener para resistir este ataque tan tremendo. En primer lugar, la oración. La oración es sumamente importante. Los matrimonios que oran van a poder tener la sabiduría de Dios para tratar con problemas financieros, para tratar con ajustes matrimoniales, para tratar con situaciones difíciles en la familia y van a salir adelante. Dios es poderosísimo. Dios puede bendecir, pero comprométase con Dios. Ore, venga delante de Él, pídale sabiduría. Oye, Señor, mira lo que está pasando, Dios, ayúdame. Es tremendo lo que está pasando hoy día con la pandemia, ¿no? Que
Matrimonios que antes tenían una estabilidad económica, ahora pues no le pagan a uno o le pagan a cuenta gota o en los peores de los casos ya ni trabajo. Venga delante de Dios. La oración no podemos estimar el poder de la oración. Ir delante de Dios, poner a nuestros hijos, a nuestra familia en las manos del Señor y esperar que Dios haga su voluntad en nosotros. En segundo lugar, acérquese a la iglesia. Acérquese a la iglesia. El que no está dentro de la iglesia está desamparado. No tiene la protección de la iglesia. No tiene el consejo sabio de aquellos que han recorrido más años que nosotros en el matrimonio. Consejo sabio de la palabra de Dios que puede dar un hermano maduro en la fe. Entonces acérquese a la iglesia. Busque apoyo en aquellos que son sus hermanos. Y tengo que decir, hermanos, que en esta iglesia hay provisión. Hay provisión. Porque cada lunes nos reunimos, los matrimonios, a recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿hay provisión? Ahí está. Si usted la rechaza, es otra cosa. Bueno. En tercer lugar, es claro que el embate es demasiado fuerte. Hay matrimonios que tenemos que decir que, lastimosamente, ni la oración ni el consejo va a salvarlo. Están en un punto de no regreso ya. Ya no, muy difícilmente. Y más cuando hay el caso que Jesús enseñó aquí. Esto fractura el matrimonio. Lo fractura de tal forma que a veces es muy difícil recuperarlo. Ante ese caso, hermanos, déjalo en las manos del Señor. Déjalo en las manos del Señor. Que el Señor haga su voluntad. Que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y confíe en Dios. Y finalmente, un consejo no para los matrimonios, sí para todos, pero creo que es sumamente importante decirlo. Hay matrimonios que por la gracia de Dios están estables, son matrimonios estables. No porque sean superhombres y supermujeres, por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. Aquellos matrimonios, hermanos, deben procurar ser de bendición para otros y no sentirse superiores a los demás. Deben ser misericordiosos, deben brindar el apoyo, porque el mayor testimonio de un matrimonio estable es Cristo y la iglesia. Hasta han dicho, ¿no?, hasta se ha dicho que es el mejor evangelismo que se puede hacer, porque es la relación Cristo-iglesia. Entonces, apoye, bendiga, sea misericordioso y rescate a muchos matrimonios del divorcio para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Que eso sea en nuestra vida. Y finalmente, quizás algo que pudiera animar a algunos que están pasando por el trago tan difícil del divorcio, es que los divorciados no son cristianos de segunda categoría, de ninguna manera. Cristo restaura, Cristo da oportunidad, Cristo bendice. Y muchos que están pasando por esta situación tan difícil, porque debe ser una situación terrible, psicológicamente terrible, devastadora, un fracaso en todos los sentidos. Para aquellos que están pasando por esta situación, ver la mano de Dios actuando en su vida,
y que puedan decir y dar testimonio: Dios estuvo conmigo, Dios me bendijo porque Él nos ama infinitamente. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ahora hay que poner en práctica aquello que Dios nos dice, cumplir lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, misericordioso. Vivimos tiempos muy difíciles en el matrimonio, en la familia, en la sociedad. Pero hoy tú nos hablas, Señor, que debemos prestar atención a lo que tú dices, que no debemos tomar a la ligera lo que tú dices, que debemos amarnos los unos a los otros y que también debemos guardarnos el uno para con el otro. Señor, bendice pues la familia de esta congregación, bendice nuestras vidas a través de la comunión contigo y que tengamos matrimonios estables, firmes, que reflejen a Cristo y la iglesia para honra y gloria de tu nombre hasta que tú regreses. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios. El Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones.
eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres Señor, eres Señor, tú eres fiel. Y quisiera dar algunos anuncios, hermanos, de las actividades de la semana. No hemos parado de tener actividades virtuales, pero seguimos teniéndolas. Entonces, toda la semana tenemos diferentes ministerios funcionando. Entonces, estos son los ministerios, la reunión de matrimonios, los que mencionaba en la predicación, de 8 a 9:30, todos los lunes, reunión de mujeres, miércoles de 11 a 12 mediodía. También los miércoles, estudio de vida cristiana ya en la tarde-noche, 8:30, 9:30 p.m. Y los viernes tenemos la reunión de oración de 7 a 8:30. Reunión de varones conforme al corazón de Dios, qué buen tema, ¿verdad? Entonces, sábados de 10 a 12 de la mañana, y también la reunión de jóvenes que la tenemos de 4 a 5 de la tarde, también los días sábado, domingo. Bueno, ustedes ya saben, hermanos, el primer servicio de 9 a.m. y el segundo servicio a las 11 de la mañana. Entonces, estas son las actividades que tenemos. Involúcrese. Los que no están en el grupo pueden hablar conmigo o con el pastor, y yo puedo ingresarlos al grupo sin ningún problema, hermano, para que estén ahí bien informados de todas las actividades de la iglesia. En cuanto a los jóvenes, vamos a tener un descanso por estas vacaciones. Entonces, no vamos, por el resto de este mes ya no vamos a tener ministerio juvenil, y regresamos a partir del próximo mes. Primer sábado de agosto vamos a tener la reunión de jóvenes, y también quisiera hacer una invitación para el último sábado de agosto. Vamos a tener una conferencia para jóvenes. En cuanto el título de la conferencia es el suicidio en los jóvenes. Suicidio en los jóvenes. Esto es una realidad que estamos viviendo, y hemos invitado a una hermana psicóloga y también experta en temas de familia que va a dar esta conferencia. Así que, incluso, hermano, si quiere participar también, ¿por qué no? Usted como padre, como abuelo, participe, porque le va a ser de bendición. Le va a ser de bendición para tratar en algún momento este tema que se está dando hoy día. Entonces, estas son todas nuestras actividades, y quisiera dejarlos con un versículo que se encuentra en la tercera epístola de Juan. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2, y dice así: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué lindas palabras son para nosotros en esta semana. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos, y vamos a despedir en oración. También a nuestros hermanos allá en casa, que el Señor les siga bendiciendo. Padre, gracias porque tú eres bueno, misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias por un domingo más que nos permites ir a tu presencia.
Te seguimos rogando que esta semana sea una semana de mucha bendición en ti, de mucha comunión también en nuestros hogares. Por favor, bendice en nuestros hogares, bendice la provisión que entra, Señor, bendice cada cosa que hagamos para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a salir en orden, como siempre. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús.